Muy buenas tardes. Para mí es un gusto presentar al doctor Rafael Sánchez Concha, quien inaugura en este mes de octubre una serie de conferencias de corte religioso. Tenemos dos conferencias más, que son hoy día la de Santa Rosa de Lima, el 20, la del Padre Pío de Pietrelcina, y el día 29, otro jueves, con el Señor de los Milagros. Como veremos, es un mes de penitencia, pero la mirada de Rafael Sánchez Concha es diferente. Él es historiador, es un historiador muy serio, muy reconocido además, y entonces voy a leerme un poquito, los voy a distraer y apretando el tiempo con su pequeño currículum vitae. Él es doctor en Historia por la Universidad de Huelva, es magíster y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es licenciado en Educación por esta misma universidad. Ha sido becario de John Carter Brown Library, no de Brown University, en Rhode Island, de Estados Unidos. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Michel de Montaigne, en Bordeaux, Francia. Es autor de Santos y Santidad en el Perú Virreinal en el 2003, Miradas al Perú Histórico del 2012, del Régimen Hispánico, Estudios sobre la Conquista y el Orden Virreinal Peruano del 2013. Es profesor asociado en la Universidad Pontificia de nuestro país, ¿no? La Católica. Para nosotros es un gusto. Rafael sabe de mis llamadas para molestarlo, para robarle de su tiempo, que deje un poco sus investigaciones y que nos converse aquello que él sabe tanto de este mundo religioso del virreinato, que nos conecta con esa parte espiritual del hombre. Y entonces le damos las gracias a Rafael, ¿no? Al doctor Sánchez Concha, por su tiempo y por querer conversar con nosotros, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, Rafael, muchas gracias por aceptar esta invitación y escuchamos tu charla de hoy día. No, en primer lugar, quiero agradecer al profesor Enrique Espinosa Benavides su gentil invitación, ¿no? Que me honra verdaderamente, para explicar la vida de Santa Rosa de Lima en el contexto de su tiempo, ¿no? De eso vamos a tratar. Bueno, hablar de Santa Rosa no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque frecuentemente se la observa, se la presenta fuera de contexto. Es decir, se habla de Santa Rosa de Lima sobre lo que se lee de ella, ¿no? Pero nunca se la ubica en el contexto de su tiempo. Y eso es un error. A todo personaje del pasado hay que verlo en un contexto. Si no, lo vamos a juzgar mal. No sé si me dejo entender. Si el día de hoy, por ejemplo, estudiásemos a Pizarro con criterios de la corrección política, criterios ideologizados, sería imposible entender al personaje. ¿Me entiende? Lo mismo sucede con Santa Rosa de Lima. A Santa Rosa de Lima, por haber sido una asceta, es decir, una mujer entregada a la mortificación de su cuerpo y de su voluntad, se la juzga de demente, se la juzga de una mujer fuera de la razón. Eso está mal, porque eso no es así. Ya vamos a explicar por qué la conducta, el porqué de la conducta de Santa Rosa de Lima. Pero para entender a Santa Rosa de Lima, al igual que a su contemporáneo San Martín de Porras, él firmó Porras, por si acaso no Porres, ese es un error. Para entender a su arzobispo, el prelado que le dio la confirmación, que fue Santo Toribio de Mogrovejo, para entender a San Juan Macías, amigo personal de San Martín de Porras,
y para entender a San Francisco Solano y a la Beata Sorana de los Ángeles Monteagudo y a otros bienaventurados del virreinato, que fueron muchísimos, por si acaso, fueron muchísimos los bienaventurados, los virtuosos, los hombres y mujeres con fama de santidad, debemos estudiar el contexto. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es el de la Reforma Católica, la que genera la cultura del barroco. Vamos por partes. En primer lugar, ¿cómo así surge la Reforma Católica? La mal llamada Contrarreforma. A Santa Rosa de Lima hay que verla dentro de la Reforma Católica. La Reforma Católica fue un movimiento de gran efervescencia, de piedad, fue un movimiento de gran entusiasmo, ¿no?, por el catolicismo. Pero, ¿cómo surge la Reforma Católica? En primer lugar, la Reforma Católica es un movimiento muy antiguo que se inicia en un tiempo muy anterior a Santa Rosa. Se inicia a fines del siglo XV, hacia los 1490, en las periferias de la Iglesia, no en el seno de la Iglesia, no como iniciativa de la Santa Sede, sino como iniciativa de católicos comprometidos, ¿ya?, en distintos reinos de Europa, especialmente entidades políticas del Mediterráneo europeo. Por ejemplo, en la península ibérica, en Castilla y en Aragón, Fernando e Isabel, que se comprometieron en iniciar una carrera de unidad, que no la lograron, pero trataron de hacerla, se preocuparon por reformar los estudios del clero secular, tanto en Castilla como en Aragón. Reformar a los franciscanos a través ¿de quién? Del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, que había sido franciscano. Y sobre todo, muy importantísimo, de reinstaurar el tribunal de santo oficio de la Inquisición, cada uno en su reino. Isabel en 1478 y Fernando en 1483. Posteriormente, ambos tribunales se unificaron en una única sede en Logroño, y esa sede fue el centro de la Inquisición para todo el imperio ibérico, incluyendo el Nuevo Mundo, naturalmente. Es decir, allí vemos reforma, ¿no es cierto? En la península itálica, una península donde no había unidad política, porque en el norte, ¿qué cosa había? En el norte había repúblicas, como la República Venecia, la de Génova, la de Florencia, la de Lucca, ¿no?, la de Siena, otras más que en este momento no recuerdo, además de principados, ducados y marquesados. En el centro de la península ibérica, ¿qué había? Estaban los estados pontificios, el territorio que le pertenecía al Papa, al sumo pontífice. Y debajo de los estados pontificios, Nápoles y Sicilia, que eran posesión aragonesa, dependían de la corona de Aragón. Y también Cerdeña. Cerdeña también fue una dependencia de Aragón. No había unidad política, pero en la península itálica, ¿qué hubo? En la península itálica hubo algo interesante. Se crearon una serie de órdenes y congregaciones religiosas. Muchas órdenes, muchas congregaciones religiosas, masculinas como de monjas, ¿no? Allí vemos la reforma. Ahora, la reforma, como les dije, comienza hacia 1490, ¿no? 90, 95, pero, repito, es un proceso histórico en el que todavía no vemos el protagonismo del Papa, el protagonismo del Sumo Pontífice, el protagonismo de la Santa Sede, ¿ya? Lo que sucede es lo siguiente, que en medio de esa reforma aparece Martín Lutero, clavando sus 95 tesis en octubre de 1517, donde en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg. Y eso dio inicio a la llamada revuelta protestante o rebelión protestante. Bueno,
Lo que sucede es que comúnmente los historiadores, especialmente los anglosajones, llaman al movimiento iniciado por Lutero reforma. Pero Lutero no generó ninguna reforma. Lutero generó un cisma, una decisión, un divorcio. Eso no fue una reforma. Entonces, en medio de... Pero a ese movimiento lo llaman reforma luterana o reforma protestante. Tema sobre el que no vamos a hablar porque no es el tópico, ¿no?, que nos ocupa esta noche. Lo que sucede es lo siguiente. En medio de esa reforma católica aparece Lutero. Por lo tanto, esta sede o papa tienen que tomar cartas en el asunto. Los papas tienen que responder, pero responden con cierta tardanza, ¿no? Pero responden. ¿Y cómo responden? Con un concilio, con el Concilio de Trento, que se celebra entre 1545 y 1563. Entre 1545 y 1563, ¿ya?, se celebra el concilio más importante de la historia moderna. Es el concilio que responde o elige los historiadores anglosajones, que es lo que ven en el Concilio de Trento. Una suerte de contraataque católico a Lutero. Pero no advierten lo siguiente, que ya existía una reforma desde fines del siglo XV, desde fines del siglo. Y creen advertir qué cosa, que la reforma, la católica, mal llamada, la reforma comienza con Trento. Eso no es así. Trento es el momento en el que el Papa toma la iniciativa con la reforma y se le responde a Lutero. Bueno, el Concilio de Trento es importantísimo. Ustedes no pueden conocer la historia de la Iglesia, ¿no?, entre el siglo XVI, XVII y XVIII sin conocer el ABC de lo que propuso, de lo que dictaminó Trento. En el Concilio de Trento se dictaminó lo siguiente. En primer lugar, que los sacramentos quedaban fijos en 7. ¿Ya? Los sacramentos eran 7. Además, el Concilio de Trento dictaminó lo siguiente: la importancia de la Eucaristía, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, tema que Lutero había maltratado. También estableció lo siguiente, que se mantenían los iconos o las representaciones de Cristo, de la Virgen y de los santos. ¿Ya? Tenía la devoción a los santos, perdulía a la Virgen y la dulía a los santos. Trento condenó también la doctrina de la justificación por la fe como único medio de salvación. Era lo que planteaba Lutero, que era la herejía principal de Lutero, ¿no?, la que dio inicio a una multitud de iglesias, a una multitud de sectas, ¿no?, que llegan hasta nuestros días. Bueno, pero Trento puso la casa de la iglesia en orden. Ahora, Trento surge en la Reforma Católica y Trento es el momento estelar. Trento es el epítome de la Reforma Católica. Entonces, a partir de Trento, los católicos adquieren una conducta distinta. Los católicos, tanto en la península ibérica, en la península itálica, en Francia, con sus hugonotes, es decir, contra los calvinistas, y en otros puntos de Europa, se vuelven más católicos, se vuelven recalcitrantemente católicos. ¿Por qué? Porque tienen ahora competidores, y unos competidores muy peligrosos, que son los distintos movimientos protestantes. Por lo tanto, aquel que es católico se torna defensor, un defensor, un sujeto comprometido con su propia fe.
Y ese compromiso, a ese compromiso entusiasta, ¿no? Que es un compromiso muy retador, ¿no? Se conoce como catolicismo militante. Catolicismo militante. ¿Qué cosa es militante? El catolicismo militante es un movimiento entusiasta, un movimiento de ataque. ¿A quién? Varios factores. En primer lugar, a todos o sectas heréticas, es decir, protestantes de Europa. El catolicismo militante es un movimiento que se preocupa por defender a la Iglesia y atacar a los movimientos heréticos de Europa, surgidos con Lutero, con Juan Calvino, con Thomas Cranmer en Inglaterra, con Enrique VIII en Inglaterra, naturalmente, ¿no? Contra una serie de personajes y sus seguidores y sus epígonos. Bueno, en segundo lugar, también contra el paganismo. El paganismo de la recientemente descubierta América. No es que se combata a los paganos, no es que a los paganos se les mate, ¿no? O se les combata en batalla. No se refiere a eso, sino es que se combate el paganismo ¿con qué? Pues se combate con la legalización. Y la legalización es muy fuerte. Recordemos nosotros que en el caso peruano, porque estoy hablando, ustedes podrán, mientras hablo, podrán relacionar, ¿no? ¿Qué sucede en el Perú? Por ejemplo, por esta época, ¿no? Por esta época se está dando la conquista del Perú, se está dando el Perú, se está instituyendo una serie de figuras políticas en el Perú, está evangelizando. Y la evangelización del Perú fue muy firme, fue muy fuerte, fue muy vigorosa. ¿Por qué? Porque es justamente el resultado de Trento, de Trento. Y está dentro del contexto del catolicismo, que es hijo del Concilio de Trento, que es hijo de la Reforma Católica, ¿no? De otro, también se combate el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, después de Trento, se condena la famosa razón de Estado, ¿no? Razón de Estado. Son todos los argumentos que emplea un gobernante para mantenerse en el poder, más allá de la dignidad humana de sus súbditos o de sus gobernantes, ¿no? Esa es la razón de Estado. Es lo que plantea, porque Maquiavelo decía, llegar al poder no es tan difícil como mantenerse, ergo, el gobernante ha de emplear la razón de Estado, ¿no? En otras palabras, o simplificando las cosas, el fin justifica los medios, ¿no? Aunque esa frase no la Maquiavelo, pero la da a entender. También se combate a los fanáticos. No se les combate con las armas, pero se les combate ideológicamente. Y también, por último, hay otro que se combate. El racionalismo desbocado, el racionalismo extremo. Por eso es que Galileo no fue apreciado en su momento, ¿ya? Por eso es que fue sancionado. Las ideas de Galileo en su momento fueron inoportunas. Tenía toda la razón de todo. Es más, la Iglesia, en tiempos de Juan Pablo II, ¿no?, ha reconocido que Galileo tenía razón, por cierto. Pero en su momento no se juzgó oportuno y permitir la publicación de los textos de Galileo con sus descubrimientos. ¿Por qué? Para la época eran demasiado racionalistas, para la época.
Bueno, ¿qué es lo que sucede también? Sucede lo siguiente. Hemos dicho que el Concilio de Trento genera una conducta que es el catolicismo, un catolicismo muy fuerte, un catolicismo tremendo, un catolicismo sumamente vigoroso, ¿ya? Un catolicismo fuera de lugar en un sentido positivo, ¿no? Un catolicismo excepcional, que no se ha vuelto a ver en la historia de la Iglesia, de momento. Pero lo que sucede en esa ola católico, encontramos multitudes de sujetos comprometidos con la fe, que más tarde se convertirán en santos. Por ejemplo, San Juan de Ávila, por ejemplo, San Neri, por ejemplo, San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, su discípulo San Francisco Javier, su amigo personal San Francisco de Borja, San Francisco de Lelis, multitudes de santos, San Andrés Avelino. Entonces, son muchísimos los santos de este período que surgen en la era de Trento y en años posteriores a Trento, que pertenecen a la época del llamado catolicismo militante. Ahora, los santos del Perú forman parte también de este proceso histórico. Con un poco de posterioridad, pero forman parte, les alcanza la ola del entusiasmo católico, ¿no? O sea, los santos del Perú, que fueron la primizada del Perú y de América, sujeto de esta reunión, Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano, San Martín de Porras y San Juan Macías, pertenecen a época, ¿no? Pertenecen a esta época tridentina de catolicismo militante. Entonces, ese es el contexto con el que nosotros debemos entender a Santa Rosa. Santa Rosa no la pueden sacar de texto. Es un anacronismo bárbaro, por ejemplo, el que hacen algunos periodistas mal informados o con muy mala intención de recostar a Santa Rosa de Lima en el diván del psiquiatra. Eso no se puede hacer, pues. Más bien, yo los colocaría a ellos en el diván del psiquiatra. Santa Rosa de Lima era una persona absolutamente centrada, absolutamente normal, muy normal. Ya vamos a hablar de ella en su momento. Pero sigamos hablando del contexto. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede con el catolicismo militante? ¿Quiénes fueron los más militantes, los sujetos que mayor empeño mostraron en empujar la nave de la iglesia hacia buen puerto? Fueron los jesuitas, vale decir, los religiosos de la Compañía de Jesús. Los religiosos, la orden de religiosos que fundó San Ignacio de Loyola. ¿Ya? San Ignacio de Loyola. ¿Y quién fue San Ignacio de Loyola? Pues San Ignacio de Loyola, ustedes deben saber, fue originalmente un militar, nacido en su castillo de Loyola hacia 1491, me parece, no estoy muy seguro de la fecha, ¿ya? Y se formó paramilitar, pero que tuvo una conversión luego de recibir pues un bombazo en la pierna derecha y quedarse postrado durante meses en la casa de su cuñada, en la que leyó durante todo el tiempo de convalecencia
obras de caballería y posteriormente vidas de santos. Leyó la vida de Jesús, leyó la Biblia, leyó hagiografía. ¿Qué es la hagiografía? Vidas de santos, escritas en la Edad Media. Eso fue lo que leyó San Ignacio de Loyola antes de su conversión, ¿no? Se llamaba Íñigo López de Oñás o Íñigo López de Recalde. Y al convertirse, decidió cambiar de nombre y se puso Ignacio de Loyola. Y pensó en hacerse monje, ya saben ustedes, ¿no? Pensó en hacerse benedictino, no tuvo éxito, por lo tanto, se volcó hacia el clero secular y para eso estudiar, naturalmente, y estudió en la Universidad de Alcalá de Henares y en las universidades tuvo problemas, ¿no? Problemas tremendos, porque no lo entendía. San Ignacio hablaba como un alumbrado, hablaba como alumbrado, pero no era alumbrado. Entonces lo confundían con alumbrado y terminó 2 veces, ¿no? En una mazmorra de la Inquisición. Finalmente pasó a la Universidad de París, donde obtuvo su maestría en teología, y allí conoció, como ustedes bien saben, a un grupo de españoles. También incluyó en su grupo a algunos franceses e italianos, y con ellos fundó la Compañía de Jesús, que fue aprobada en 1540. ¿No? Esa es la historia de la fundación de la Compañía de Jesús. Pero ¿qué es lo importante en la Compañía de Jesús? Lo importante es que la Compañía de Jesús, ¿ya? O la Orden de los Jesuitas fue el grupo religioso, fue la congregación religiosa que con mayor fuerza empujó, ¿ya?, la nave de la iglesia. ¿Ya? Fue la más militante, la que mayor militancia mostró. ¿Ya? Fue el motor de la Reforma Católica. A eso me refiero. Compañía fue el motor de la Reforma Católica. Jesús tuvo algo nuevo que ofrecer. Tuvo algo nuevo que ofrecer. Algo muy interesante. De hecho, desde el punto de vista doctrinal, no hubo cambios. No hubo cambio alguno. La fe se mantuvo en yesta como la fe católica medieval. Era exactamente igual. Pero las formas del catolicismo ahora cambiaron, ¿ya? Gracias a los jesuitas. ¿Cómo así? Vamos por partes. Los jesuitas hicieron algo interesante. Crearon una metodología de atracción a los fieles para que se mantuviesen firmes en su fe. ¿De qué forma? ¿O cómo se llamó, mejor dicho, esta fuerza? Se conoce como el sensualismo jesuítico. El sensualismo jesuítico. Si yo digo sensualismo, quizá ustedes interpreten mal, ¿no? Porque si digo sensualismo, ustedes van a creer que yo me estoy refiriendo a una persona que duerme bien, duerme mucho, come muy bien, se entrega a los placeres, es un sensualista. No me refiero al sensualismo en ese sentido. El sensualismo jesuítico es otra cosa, es una experiencia de fe a través de los sentidos, especialmente la vista y el oído. Entonces, los jesuitas mandaron edificar templos mucho más espaciosos y mucho mejor iluminados que los templos medievales, que los templos renacentistas inclusive. ¿Ya? Mandaron edificar iglesias muy iluminadas y sobre todo con interiores muy adornados, muy ornamentados, recargados ¿de qué? De cuadros, de pan de oro, de tallas de madera, de estatuas o de esculturas, es decir, con una serie de elementos que captasen la atención de los fieles. Bueno, para que los fieles se comprometiesen más con la fe. Es decir, invitaron a los fieles a una experiencia de fe a través de la vista, en primer lugar, de la vista. También el oído, ya lo vamos a ver. ¿Cómo así?
levantando iglesias, pues, muy atractivas, levantando iglesias o atrayentes, y con muchos cuadros, sobre todo, muchísimos cuadros, pero con cuadros en los que se presenta como tema el más allá, el mundo ultraterreno, como si estuviese al alcance de la mano de los fieles. Por ejemplo, cuadros con escenas del infierno que asustaban, ¿ah? Que generaban pavor. ¿Para qué? ¿Por qué el pavor? Para que la gente no pecara, pues. Esa es la idea. Si mando pintar un cuadro con escenas terribles del infierno, no es para exponer el cuadro a la risa, no, es para que la gente se asuste y se enmiende, cambie de actitud, deje el pecado. ¿Por qué? Porque si la muerte le pilla en pecado mortal, puede terminar, ¿ya? Allí, lo que el cuadro está exponiendo. Bueno, pero por otro lado también muestra cosas agradables. Por ejemplo, el cielo, por ejemplo, la esperanza de salvación de las almas que están en el purgatorio, o escenas con vidas de la Virgen, escenas con vida, escenas de la vida de la Virgen, escenas de la vida de los santos, en la que vemos también, ¿qué cosa? Una suerte de prefiguración celestial. La prefiguración celestial es ver el cielo desde el mundo. Esa es la idea. Bueno, en prefiguración celestial continua vivía San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, ¿qué decía? Hay que ser del mundo. Ser del mundo. Estamos en el mundo, ¿ya? Pero no somos del mundo. Veamos siempre el mundo ultraterreno. Veamos el cielo. A él mientras vivamos, mientras estemos en la tierra. ¿Ya? Esa es la prefigura celestial. Entonces, ¿qué otros iconos en la pintura como en bulto observamos? Por ejemplo, la cantidad de Cristos crucificados dentro de las iglesias. Cristos que parecen que estuviesen pues jadeando, ¿no? Que estuviesen agonizando. ¿No? Cristos con la mirada puesta en el cielo, ¿no? Sangrantes, llenos de pústulas, llenos de llagas, ¿no? Pero esos Cristos no han sido tallados o no han sido esculpidos, ¿para qué? Para agradar. La función no es agradar. La función de esos Cristos no es la artística. De hecho, hay técnica artística, ¿no? Por supuesto. Eso no lo podemos... pero el fin principal de esas esculturas o tallas de Cristo crucificado, ¿ya? ¿Qué sentido tiene? ¿Ya? El sentido final es exponer a Cristo llagado, adolorido, que la gente lo observe y la gente cambie de actitud, ¿no? Para que la que pasa por allí Cristo, que Cristo está crucificado por tu culpa. Esa es la idea, ¿ya? Por tu culpa está Cristo allí, pagando tus pecados. Y para que se sienta mal. Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Ese es el sensualismo jesuítico. Ahora, esa es la experiencia de la vida. Pero también hay una experiencia en dos factores. Por ejemplo, en la oratoria sagrada. ¿Ya? En la oratoria sagrada. En la retórica, ¿no? Los sermones que se daban, que no estaban a cargo necesariamente celebrante de la misa. El sermón lo podía dar otro religioso. Entonces, en el sermón había toda una prosodia, es decir, toda una entonación, ¿ya? Y además, en el sermón había subidas y bajadas de voz a medida que se iban tocando determinados temas, ¿ya? Se hablaba muy frecuentemente de algo que en misa se ve poco, el tema de la muerte. La muerte es muy pedagógica. Se hablaba mucho de la muerte. Para asustar, para justamente remover conciencias, ¿no? Esa es la idea. Entonces,
En los sermones, fíjense, había la atención, la acción del público, la atención de los fieles que asistían a la misa, mantenía siempre alerta, siempre estaba alerta, siguiendo al predicador, siguiendo a quien no. ¿Por qué? Porque había subidas y bajadas de voz, ¿ya? En función de los temas que... Y había recursos inesperados que impactaban. ¿Recursos cuáles eran? Por ejemplo, emplear una calavera. En medio del sermón, el predicador sacaba una calavera. ¿Y qué decía? Esta calavera fue de una mujer muy bella, pero muy frívola. ¿Dónde está tu alma? Y todo el mundo estaba pasmado. ¿Ya? Eso sucedía. Bueno, pero además había un elemento auditivo. ¿Cuál era? La música. La música tridentina, la música emanada del Concilio de Trento, la música del catolicismo militante, era una música muy bella, una música política. Recordemos nosotros que en la historia de la música, la Iglesia, hasta Trento, no acepta polifonía, es decir, la integración de varias melodías en una sola, porque eso había sucedido en el mundo laico, en el mundo popular también. Entonces, la Iglesia veía con muy malos ojos que se incorporó, ¿ya? A lo que sucedió, porque eso era lo que hacía en sus ceremonias, que no eran misas, pero que tenían forma de misa, empleaba música polifónica. Y la Iglesia no quería caer, ¿no?, en el mismo error de Lutero. Por eso es que durante el Concilio de Trento, la música en la misa casi se prohíbe. Pero se salvó, ¿por quién? Se salvó por un maestro de capilla de la Basílica de San Pedro, llamado Pierluigi da Palestrina. Pierluigi da Palestrina, o Pierluigi Palestrina. Bueno, Palestrina hizo una misa fabulosa. Durante el Concilio de Trento hubo varios papas, pero hubo uno que murió al mes de ser elegido, que fue Marcelo II. Y al morir Marcelo II, Palestrina aprovechó para componer una misa cantada en loor del Papa Marcelo, a la que tituló la Misa del Papa Marcelo. Y a esa misa cantada asistieron los conciliares. Y polifónica. Pero lo hizo Palestrina lo siguiente: emplear música propia, a nada de la iglesia. ¿Ya? Lo que hizo Palestrina fue emplear música de la misma iglesia, no música de la calle como hacía Lutero. Lutero cogía música polifónica, popular, letra religiosa. En este caso, Palestrina compuso música polifónica desde la iglesia. Entonces, la música salvada. Los conciliares, al escuchar la misa de Palestrina, se inclinaron por mantener la música en la misa. La música polifónica. Entonces, la música polifónica, volviendo a los jesuitas, es la que emplean también los jesuitas en la misa. Y eso genera gran devoción. ¿Ya? Bueno, entonces los jesuitas, para que entiendan, fueron los grandes promotores de la Reforma Católica. Pero el sensualismo jesuítico dio pie a algo más. Fíjense, hemos hablado de la Reforma Católica, el Concilio de Trento, y el Concilio de Trento genera el catolicismo militante, y el catolicismo militante tiene como principales exponentes o principales protagonistas a los jesuitas, y los jesuitas generan el sensualismo jesuítico. ¿El sensualismo jesuítico qué genera? Pues que la cultura del barroco, la cultura barroca. En parte ya la hemos visto. ¿Qué es la cultura del barroco?
La cultura del barroco es la cultura de la sorpresa. La clave interpretativa del barroco es la sorpresa, lo inesperado, ¿ya? Lo inesperado que me va a remover, que me va a hacer cambiar, ¿ya? Eso es. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente, que el sensualismo jesuítico genera la cultura del barroco. La palabra barroco, ¿de dónde viene? La palabra barroco viene del portugués arcaico, del portugués antiguo, que significa perla, perla irregular, perla rara. Una perla es un objeto valioso, es un objeto bello. Y si es irregular, nos llama más la atención. ¿Ya? Una perla barroca es una perla que nos llama la atención. Y ahí viene la palabra barroco. ¿Me entiende? La palabra barroco viene de allí. Bueno, pero ¿qué es lo que emplea el barroco inicialmente? Inicialmente lo que emplea el barroco para sorprender, para sacarte de cuadro, es el tema de la muerte. Por eso es que en el siglo XVII se pone de moda justamente el tema de la muerte. Mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo, mira que te mira Dios, mira que te están dando. ¿No? Ese es un emblema barroco que se repite en la iconografía de esa época. ¿No? Ten cuidado, ¿no? Que te puedes ir al infierno. Vive bien para que vayas al cielo y seas feliz. Esa es la idea del barroco. Algo que te sorprenda, algo que te remueva. Pero el barroco obviamente no se detiene en lo religioso, porque la metodología de la sorpresa del barroco también se transfiere al mundo laico, mundo sin propósito religioso. Lean ustedes a Góngora, lean ustedes a Quevedo, lean ustedes al limeño Pedro de Peralta Barnuevo, por ejemplo, el llamado Doctor Osea, que era un cultor del barroco. El barroco llega hasta el siglo XVIII, hasta el siglo de la Ilustración. Y Pedro Peralta Barnuevo, que vivió entre 1664 y 1732, era un sujeto eminente barroco. Les pongo un ejemplo, antes de entrar de lleno a Santa Rosa de Lima. Pedro Peralta Barnuevo, profesor de la Universidad de San Marcos, rector de San Marcos, y para exigir que se le subiese el sueldo y al rector, porque los sueldos dependían del gobierno virreinal, aprovechó el año de apertura académica de 1720, al que iría a asistir el virrey José de Armendáriz, marqués de Castelfuerte. Entonces, leyó un largo discurso, y en ese discurso retruécanos, lleno de pompas, lleno de símiles, lleno de emblemas, se refiere al rey como el Jerjes togado. Jerjes es un rey persa, ¿no? Y togado como si fuera un romano, porque el barroco es integrador, ¿no? Varios estilos. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Peralta? Peralta al final lanzó el reclamo, ¿no? Y dijo, todo esto logrado, después de haber explicado las tribulaciones por las que había pasado la Universidad de San Marcos el año anterior. Todo esto lo he logrado, siendo gloriosamente desordenado el vivir por tener ordenado el merecer. El virrey se sorprendió. Teniendo gloriosamente desordenado el vivir por tener ordenado el merecer. ¿Qué significa? En buen criollo esto. He trabajado duro, págueme. Así de simple. Pero el barroco emplea la belleza del lenguaje. ¿Ya? El barroco es pomposo, es recargado, ¿entienden? Es ornamentado, así es el barroco. Bueno, Santa Rosa de Lima, para ir brevemente al personaje, para entenderla, fue una santa época de la Reforma Católica.
de la época del catolicismo, de la época jesuítico, de la época del barroco. ¿Ya? A Santa Rosa no la pueden ver fuera de la época que hemos mencionado, por si acaso. Bueno, pero ¿quién fue Santa Rosa? Santa fue una criolla. Santa Rosa fue una hija de peninsular y de criolla. Es decir, una española americana, nacida en Lima en abril de 1586 y muerta en la misma ciudad en agosto de 1617. ¿Ya? Bueno, Santa Rosa de Lima, para que ustedes tengan una idea, es el típico caso, desde una perspectiva histórica, que es la que nos compromete en esta charla, es el típico caso de una beata. ¿Qué es una beata? No me refiero a una beata en el sentido de una mujer que va camino a los lugares, no me refiero a eso. Es decir, es una beata criolla, una mujer piadosa, a eso me refiero, una mujer muy comprometida con su fe, ¿ya? Que vive su fe con firmeza y es consecuente con ella, ¿ya? Es decir, vive su fe hasta las últimas consecuencias. Fue una mujer que hizo las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Ahí está su santidad. Nació fuera de un militar, de un arcabucero, del arcabucero Gaspar Flores, hijo de un Juan de la Puente, natural de Baños de Montemayor en Extremadura. Parece que Gaspar Flores también nació en Baños de Montemayor, Extremadura, aunque hay algunos autores que afirman que nació en Puerto Rico. Yo no creo, yo me inclino a creer que nació en Extremadura más bien, porque Puerto Rico era un lugar de paso, ¿no? Bueno, pero Santa Rosa de Lima refleja los ideales de su tiempo. Ella tuvo una juventud pobre, porque su padre fue un sujeto que iba de trabajo tras trabajo, era lo que los españoles en su tiempo llamaban ganapán, ¿no? Vivía de puestos pequeños de trabajo, uno tras otro, fue cateador de minas en Catambo y administrador de un obraje en Quibes. Y realmente en Quibes, cuando Santo Toribio de pasó por Quibes en una de sus largas visitas, fue quien confirmó a Rosa de Santa María. Bueno, su adolescencia fue igualmente pobre, porque se ganó la vida como costurera, y esta situación, esta condición de costurera, la relación con vecinos principales, se hizo conocida. Pero aprovechó su condición de costurera, ¿para qué? Para transmitir la fe a las personas. Y también para ir detectando personas con problemas de salud. De tal forma que fue llenando su propia casa de enfermos. Y a esos enfermos ella los atendía. Ahora, si ustedes me preguntan, la vida de Santa Rosa fue una vida tan interesante, tan de aventuras, tan de episodios magníficos como Santo Toribio de Mogrovejo, yo les diría que no. La vida de Santa Rosa fue una vida de trabajo y de oración. En la vida de Santa Rosa no hay unos cambios de registro así que nos llamen particularmente la atención. Su vida era una vida de oración, rezar en su casa, y también mañanas iba a rezar a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, ¿ya? La que forma parte del actual convento de Santo Domingo. Esa era su vida rezar, trabajar, y también ocuparse de los pobres, ocuparse de los enfermos. Ahora, ella optó por una
condición especial. Optó por consagrarse como laica dentro de la Orden de Santo Domingo. Es decir, no era monja. No era monja. ¿Por qué no era monja? Porque su familia no tenía el dinero suficiente para pagar la dote dentro de un convento. Entonces, ella optó por ser laica consagrada. Es decir, terciaria, laica terciaria, de la Orden de Santo Domingo. Si ustedes van la iconografía de Santa Rosa, ustedes van a decir, era una monja. ¿Por qué? Porque tiene griñón, tiene cofia, tiene velos, tiene el hábito de Santo Domingo. Parece una monja dominica. No era monja, terciaria, pero se vestía como monja. ¿Ya? Bueno, y a eso se dedicó. O sea, vivía en su propia casa. Años después, algunos años después, pasó a residir, hacia el final de su vida, a la casa del contador Gonzalo de la Maza, que era los funcionarios más importantes del virrey en ese momento. Gonzalo de la Maza acogió en su propia casa para que ella educase en la fe a sus hijas. Es decir, se convirtió en una suerte de preceptora, ¿ya?, de las hijas de Gonzalo, de las preceptoras en la fe, para las hijas de este contador famoso. Bueno, pero tanto en su propia casa como en la morada de Gonzalo de la Maza, Santa Rosa vivía una vida de continua penitencia, de continua mortificación. ¿Por qué? Porque era una asceta católica militante, con lo que fíjense lo que hemos visto con anterioridad, ¿ya? Era una asceta que cumplía con el catolicismo militante. Es decir, el catolicismo militante, ¿qué suponía? En varias personas, no en el común de la gente, pero en varias sí. Aplicarse una serie de rigores en el cuerpo. Por ejemplo, cilicios. ¿Qué es un cilicio? Un cilicio es un cinturón con púas hacia adentro, que se ajusta en la cintura, que aprieta e incomoda. Y los pinchos que contiene se clavan, no traspasan la carne, pero están constantemente aguijoneando, pinchando la piel, ¿no? Entonces, la persona que lleva un cilicio está incómoda todo el tiempo. Santa Rosa dormía en una barbacoa. ¿Qué es una barbacoa? Una barbacoa es una cama de troncos en cuyas junturas se embutía pedazos de loza, pedazos de platos, ¿no? Y se ponía sobre esta una sábana y se dormía sobre eso. Se dormía sobre algo sumamente incómodo. Santa Rosa frecuentemente dormía de pie, también, recostada en una pared. Comía hierbas amargas. Se colocaba una corona de espinas que le hacían sangrar la cabeza. Santa Rosa ayunaba los miércoles, los viernes y los sábados. Santa Rosa tenía un dolor para cada día, pero esos dolores, tienen que entender ustedes, no eran gratuitos. Esos dolores no son de una persona con una patología, con una enfermedad mental. Son dolores que se ofrecen a Cristo para acompañarlo en su pasión. Y son dolores que se ofrecen para sacar a las almas del purgatorio y para evitar que aquellos que estaban en peligro de condenación, pues se vayan al infierno. Es decir, son dolores ofrecidos. Ahora ustedes dirán, pero qué raro, ¿no?, hacer eso. Bueno, es conducta muy de esa época, por si acaso, muy común en esa época. Esa no es una conducta rara, ¿ya? Ahora, ¿a qué apunta el ascetismo? Los ascetas no buscan el dolor por el dolor, es un dolor ofrecido, es un dolor con un gran sentido de trascendencia. Pero ese dolor apunta a convertirse en un místico. Un místico o una mística es una persona que vive en el mundo, pero su cabeza está en el cielo, ¿ya? O sea, como lo que decía San Ignacio de Loyola, pues.
Es del mundo, pero sin ser del mundo. ¿Ya? Recuerden ustedes esto, ser del mundo sin ser del mundo. Esa es la idea. Bueno, entonces, a que quiere alcanzar la vía mística, es decir, comprometerse con el más allá, y que ve el más allá desde el mundo, tiene que ser un asceta, tiene que mortificar y su voluntad. ¿Ya? Y eso era Santa Rosa de Lima. De otro lado, Santa Rosa de Lima, histórica, Santa Rosa de Lima la vemos en la militancia católica con el tema de los piratas, por ejemplo. Recordemos que en 1915 pasó el pirata Jorge Spilbergen, el pirata holandés. Pasó por el Callao. Y para variar, como siempre en la historia del virreinato, el Callao estaba desprovisto de armamento, ¿no? De pólvora o de munición. No había suficientes corchetes, es decir, suficientes soldados ahí para enfrentar a los piratas o corsarios. Entonces se creyó lo siguiente. O sea, a miedo a los piratas. ¿Por qué el miedo a los piratas? En realidad el miedo a los piratas no era porque fueran a saquear, porque eso era lo más común, ¿no? El saco de los piratas formaba parte de la vida cotidiana en el virreinato. Recuerden ustedes la cantidad de veces que Paita fue destruida por los piratas, fue saqueada por los piratas, ¿no? Guayaquil también, Acapulco también, ¿no? Pero en el caso peruano había mucho miedo a los piratas. ¿Por qué? Porque los piratas, si eran holandeses, eran calvinistas o luteranos. Si eran franceses, eran hugonotes, es decir, calvinistas. Si eran ingleses, eran anglicanos. Los católicos consideraban a todos ellos herejes. Y a esos herejes hay que combatirlos. A los piratas se les temía porque eran herejes. Por supuesto que los piratas no tenían pues un compromiso religioso, ¿no? Pero se les imaginaba en Lima como herejes. Y se creía algo que el día de hoy nos va a dar mucha risa, que ellos irían a desembarcar y a convertir en el calvinismo o en el luteranismo a los indios y a los esclavos negros. ¿Se imaginan eso? Un despropósito, pero esto se creía en esa época. Entonces, Santa Rosa de Lima, ¿qué hizo? Cuando Spilbergen estaba por pasar por el Callao, se llevó a las señoras principales de Lima a la iglesia del Rosario. ¿Y qué fue lo que dijo? Se subió al altar mayor, cogió el Santísimo, cogió la Eucaristía en su custodia y dijo lo siguiente, permítanme la lectura. Subiré al altar y allí expondré mi cuerpo como un escudo para que reciba los golpes y las heridas que tiraren los herejes al cuerpo de mi Señor Jesucristo, sin apartarme un punto, hasta que pasado por muchas partes de mi cuerpo con las picas y alabarlas de los impíos enemigos de la fe, caiga muerta en el altar. Yo rogaré a los herejes que no me quiten de un golpe la vida, sino que de poco a poco me vayan desmembrando y me vayan haciéndome pedazos y dividiendo cada miembro en pequeñas partículas, con el fin de todo el tiempo que en esto se ocuparen, se detengan en ejecutar las injurias, que temo, ay de mí, ando después, dulce esposo. Fin de la cita. Entonces ustedes tienen aquí pintada la cultura de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima es una combatiente contra la herejía. No es una mujer pasiva. ¿Me entienden? Santa Rosa de Lima es una católica militante. Está dentro de ese largo contexto que acabo de mencionar. Bueno, a terminar con esta charla. Santa Rosa de Lima muere, ya saben ustedes, en la casa del contador Gonzalo de la Maza, en agosto, el 24 de agosto, no el 30, lo que pasa es que el 30 es el día de la fiesta, es el día de su fiesta, el 24 de agosto de 1617. Y a sus, para que vean, fue una inmensa multitud, ¿ya?, de personas, incluyendo a los vecinos principales, a los oidores de la audiencia, al arzobispo de Lima, a los canónigos de la catedral, a los regidores del cabildo civil, a los miembros principales de las órdenes religiosas. Todos pugnaban por arrancarle
un retazo de su hábito. ¿Ya? A Santa Rosa hubo que vestirla varias veces, ¿no? Durante sus exequias. Bueno, grosso modo, este es el sentido, o esta es la perspectiva histórica de nuestra principal santa, ¿ya? Rosa de Santa María. Muchas gracias. Aquí vamos a detener, no sin antes escuchar preguntas. Rafael, te damos las gracias. Nos has abrumado con tanto dato histórico, pero que era necesario. Aplaudimos tu conferencia tan impactante y tan erudita. ¡Tan barroca! No, claro, tan barroca por la sorpresa, ¿no? Porque no, siempre nos imaginamos una Santa Rosa dulzona, pero era valiente, ¿no? Lo cual nos renueva nuestro atino al verte invitado. El tiempo nos ha ganado, te damos mucho las gracias. Les digo a los asistentes que nuestro jueves cultural sigue abierto. Vamos a tener los miércoles de actualidad y los viernes de recitales poéticos. Y te estamos nuevamente agradecidos con esta participación tan necesaria para saber, como tú nos has puesto, el contexto histórico, los personajes y la figura de Santa Rosa, para sentirla más cercana, o sea, que era como cualquiera, que vivía su cristianismo, pero de una manera militante. Muchas gracias, Rafael, te estamos muy agradecidos. La Universidad de San Ignacio. Gracias. Muchas gracias con todos y no se olviden de seguirnos en las redes. Muchas gracias a Fernando, a Susana, a Mónica, que nos ayudan con todo esto. Gracias, gracias, Rafael. Nos vemos. A ti, gracias. Nos vemos. Adiós. Y gracias a todos ustedes por estar acá. Muchas gracias.